Hola, buenas noches. Soy Juan Pablo Gayol. Bienvenidos todos. Gracias por venir y a los que están en línea, muchas gracias. Muchas gracias al TEC por prestarnos su espacio y agradezco a Rafa su presencia aquí. Les voy a platicar un par de minutos sobre Rafa. Rafael Monjarás nació en México en el 69, o sea, está viejito, pero no tanto. Tuve la oportunidad de trabajar con él hace ya casi un par de décadas en alguna obra, y me parece que va a ser muy entretenido para todos nosotros escucharlo. Es una persona sumamente creativa, sumamente teórica, un artista eh, en todos los vertientes que pudiera haber, y creo que va a ser un placer la plática. Al final es alguien que no quisiera alabarlo mucho, porque la idea de esta plática es hablar de lo sin egos, pero es una persona con mucho conocimiento de la arquitectura y de las artes. Estudió en Roma, cosas que se me vienen a la cabeza. Recuerdo mucho en aquella época, por ahí del 2004, ganó Premio Nacional de Vivienda, y obviamente ha ganado algunos CEMEX, y el arquitecto es bastante premiado y bastante interesante. Pues se los dejo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Juan Pablo. Buenas noches. De Arquitectos de Puebla, al Tecnológico de Monterrey, que nos recibe en su casa. Y es para mí un privilegio poder compartir con ustedes un poco de nuestros trabajos. Hice una pequeña selección de los últimos años para ser más contundente en lo que se está haciendo ahorita en lo personal y en la oficina. Y bueno, son ya 27 años que la firma Serrano Monjarás tiene presencia en la panorama nacional, y somos una firma de arquitectos que pues nacemos con los desarrolladores y aprendemos a trabajar en equipos multidisciplinarios. Y en la oficina entendemos el trabajo colectivo y el trabajo en equipo. ¿Me prestas el micrófono? O me acerco, mejor. Y el trabajo en equipo como una colaboración. De hecho, en nuestra oficina no hay jerarquías. Procuramos siempre hacer de nuestros colaboradores un socio más en la oficina que sume, sienta el proyecto suyo, y que en realidad trabajemos de la mano siempre con un grupo interdisciplinario. Y ahora nos invita el Colegio de Arquitectos de Puebla para hablar de cómo diablos le hicimos para ser quien somos, ¿no? Para hacer lo que hacemos. Y bueno, esta pregunta también nos piden que no sea desde el ego. Y pues la verdad es un poco difícil, porque ya hacer y hacer pues conlleva un poco involucrar el ego, pero voy a tratar con mucha sencillez y humildad pues mostrarles mi trabajo, y hice una pequeña selección. Voy a tratar de ser breve porque nos podríamos perder en explicar proyecto tras proyecto, y más bien esta ha sido una experiencia, pues como ven, mi primera obra
que en práctica fue como mi tesis, regresando de Italia a hacer mi casa estudio en 1996, que si yo pienso en todos los años que han pasado, la verdad es que no me lo siento, me siento como si ayer me hubiera recibido. Y la verdad es que algo que siempre les digo es que nunca nos tenemos que olvidar de nuestro primer encargo y nunca tenemos que dejar de soñar en lo que queremos hacer y queremos hacer, soñar a los demás con nuestro trabajo. Y muchos de nosotros empezamos arreglándole el baño a la abuelita y a la tía cambiándole la alfombra, y nosotros decíamos, oye, tantos libros que he leído y tantos lápices que he arrastrado para cambiar alfombras y a veces irle a componer el flotador a tu tía. Y bueno, esta profesión exige mucho esto, ¿no? Esta casa, imagínense, la diseño a los 25 años de edad y todo se vuelve una experimentación de un chavo soñador que quería hasta cierto punto innovar y tenía el reto, ¿no?, de hacer una casa con techos inclinados y que pareciera un rancho mexicano con teja charra y petatillo abajo de las losas. Y entonces me meto en esta temática, pues ahora sí que en yergo futbolístico, a empezar a meter goles, ¿no? Porque pues somos rebeldes y los techos inclinados los queremos inclinar para donde se debe, porque tenía una montaña que no quería dejar de ver, entonces los techos se levantan para tener vistas hacia donde yo las deseaba, ¿no? Y bueno, esta casa en realidad es muy importante para mí y para mi trayectoria, es mi casa estudio. Es la primera vez que la muestro, ni siquiera está publicada. Y es todo un estudio de conceptos, ¿no? Es un mecano tente, muy racionalista, muy de escuela Bauhaus y de escuela mesiana y le corbusiana, que son los principios en los que nos formamos los arquitectos del siglo XIX. Y bueno, da como resultado esta arquitectura que la estructura y la forma son lo mismo. O sea, es un esqueleto que es parte de la forma arquitectónica de las fachadas. Y bueno, venimos de maestros también como H. Álvarez, que nos enseñaba ya los módulos y nos enseñaba ya las placas de asbesto y todas estas cosas que hasta que no las pones en práctica no entiendes lo que es dejar los materiales aparentes y dejar vivir la estructura como si fuera elementos clásicos de la arquitectura clásica, como una columna, una trave. Claro, una arquitectura muy ligera, una arquitectura que en realidad es aire, porque cuando tú ves la estructura metálica, pues sus secciones son muy delgadas y estos muros eran muros que son como termos aislantes. Y bueno, ustedes pueden ver en estas fotografías lo honesta que es esta arquitectura con respecto a los elementos arquitectónicos. Y bueno, este caminar de la mano con las ideas, con los conceptos, es entender que la arquitectura solo es arquitectura cuando la construyes. Y eso hay que aprender a construir y hay que aprender a que va a vivir un ser humano y que trabajamos para el hombre, no trabajamos ni para la moda, ni para las tendencias, ni para la fotografía, ni para el ego. O sea, tenemos que dejar atrás el ego y tenemos que ver que hay detrás de esto un cliente, ¿no? Hay una vida y hay una economía
y hay todo lo que comporta dentro de la arquitectura que le engloba. La simetría, empiezas a experimentar la composición arquitectónica, empiezas a entender cómo el entorno es importante para una obra. Y bueno, pigmento el concreto porque pues tenía que justificar la teja charra y el petatillo y la piedra chiluca, que era la piedra del lugar, y pigmento, y es una casa que está en un fraccionamiento que diseña Ricardo Legorreta en 1978 y que decido desde que estoy en Italia que quiero vivir ahí, y regresamos y vivimos en esta casa. Después me encuentro a Juan Pablo Serrano, que desde 1996 nos conocemos y me invita a ser socio. Sus socios se comienzan a ir a estudiar a Estados Unidos y me pide que si soy su socio, y la verdad me encuentro muy halagado porque pues toda su sociedad, todos sus amigos eran arquitectos y yo había desaparecido algunos años de estudios en Italia, y pues me encuentro con esta gran persona que es Juan Pablo, y empezamos y diseñamos esta casa, que es la casa KM, que es una casa que en el acceso y en los patios ponemos madera porque tenía un asoleamiento muy difícil y no iba a crecer ahí vegetación, y hacemos unos triángulos que sacamos de la pigmentación de los eucaliptos, rojo y amarillo, y la estructura metálica. Y bueno, se empieza a construir también un lenguaje en la oficina que ya empezamos un poquito a tomar entre las dos formaciones un lenguaje propio nuestro, que no es precisamente el que están viendo, sino que se crea una unión de lenguajes que traemos, porque pues nuestros maestros son siempre Luis Barragán, Ricardo Legorreta, que desde la universidad comprábamos sus libros y lo admirábamos mucho, y también una gran satisfacción es que llegué a ser su socio en la purificadora y en una casa que nos ayudó Juan Pablo a construir en los inicios. Esta es Cumbre de Santa Fe. Imagínense el peso que me toca, que Juan Pablo viene de una familia de arquitectos muy buenos y muy prestigiosos, que se puede decir que han hecho la cultura arquitectónica en México desde su abuelo, su papá, Juan Pablo, y hacemos Cumbres de Santa Fe. Y era también el profesor de mi papá, así que doble halago porque pues ya también tenía sociedad con el papá de mi socio, y bueno, con toda humildad aprender de esta gran persona, el arquitecto Francisco Serrano, que pues también nos hace escuela como ha hecho escuela a muchas generaciones. Y hacemos Cumbres de Santa Fe, y lo quise poner junto con la purificadora, que también es una experiencia que quise incluir porque pues, está en Puebla, y aparte nos referencia a la arquitectura mexicana, al arquitecto Ricardo Legorreta y a Víctor, que nos dan esta oportunidad, y pues intervenimos gran edificio que era una fábrica de hielo en los inicios del 900, y respetamos toda la ruina, los muros, para hacer esta obra que se manifiesta contemporánea, ¿no? Con un lenguaje legorretiano, por supuesto, pero con una actitud de Serrano Monjarás que la verdad se combina muy bien en ideas y conceptos que nos dan espacio, y lo gozamos mucho. Estas ideas de desmaterializar las cosas, de usar los materiales también aparentes. Después
una casa que también le tenemos mucho cariño porque en realidad se desplantan 2 volúmenes de concreto que son en forma de V, por eso se llama la forma de V, y es nuestro vidriero. Entonces aquí sí nos explayamos a poner los vidrios, los más grandes, los jumbos, que siempre soñamos para que luzcan las ventanas. Y este es un proyecto que ha marcado un poco mi carrera arquitectónica porque pues dura ya 10 años y son muchos proyectos dentro del gran proyecto. Ese es un residencial en Bosques de las Lomas de alto nivel, en el cual nos heredan el plan maestro y entonces nos ponemos a resolver, después de la primera etapa, una arquitectura más comprometida y contemporánea. O sea, aquí ven los edificios, quise poner la planimetría porque, bueno, los cuadrados son las torres. Había una torre en donde está el cuerpo que nosotros llamamos bajos, pero que en realidad tiene 21 niveles, cuando las torres tienen 40 niveles, 25 para arriba y 15 para abajo. En una cañada que pues, es un terreno muy, muy malo porque en realidad abajo del parque, que mide 250 metros por 60, pues metemos 2,000 autos. Y en las loqueras, que yo creo que solo en México se logran estas cosas, se hace un puente de 250 metros con un solo apoyo en la cañada, un puente tensado para llegar al conjunto y darle la dirección de Bosques de las Lomas. Este es el acceso que era anteriormente una llantera y se compra, y en una de estas borracheras comprando el mobiliario para el spa, dicen vamos a hacer un puente y vamos a con eso pagar todas las locuras que se le ocurrieron a Rafa. Después hacemos esta torre que ya es más ambiciosa que la primera porque queremos terrazas, sacamos terrazas de 50 y de 35 metros y hacemos una torre muy residencial. Cada departamento tiene su gran terraza y empieza a crecer. Este es el parque, y para que fuera creíble que abajo se te olvidara que estuviera tu auto, pues pusimos piedras como escalones, ahora sí que monolíticas, no está conformado el escalón, mobiliario de piedras, bola, que es muy pesado, y entonces se te olvida que estás en un parque privado. Un parque contemporáneo, un parque con rampas, un parque con un promenade que tiene 99 árboles de sicomoro, como si fueran las Ramblas, y bueno, pues todos estos se convierten en retos. Un spa con una alberca toda equipada, con un gran mobiliario también de primer nivel, y inspirada un poco en las termas de Vals de Peter Zumthor, que es uno de los arquitectos que nos inspira y nos hace mucho sentido su tectónica y su lenguaje en nuestra arquitectura. Como ven, pues son espacios con luces muy controladas porque también hay que entrar en un estado de serenidad y de recogimiento de los sentidos. Esta es otra casa que también le tenemos cariño porque pues nos dejan hacer nuestro concreto aparente, la piedra del siglo XXI, y nos dejan envolver las cosas y por ejemplo esta caja volando de madera pues es la recámara principal que tiene estos chutes que se asoman a las vistas, pero también te dan privacidad. Y siempre jerarquizamos el que tú con la vista veas todo el terreno, que tú con la libertad de penetrar el espacio de colindancia a colindancia y sentir que tu
que tu predio es un predio que verdaderamente en el emplazamiento arquitectónico es vencedor. Este proyecto continúa con proyectos como esta torre, que es la Torre Altaire 2, las fachadas ventiladas, aunque el curtain wall necesitamos por economía y por rapidez seguirlo usando, y no es para mí lo más adecuado como fachada acústica, pero metemos Duovent y empezamos a meter un estándar de materiales y de calidad a nivel Miami, ¿no? Porque está dirigido a muchas personas que tienen ya su casa en Miami, y entonces esta es como la premisa, ¿no? Lograr un estándar de vida muy alto, los plafones de aluminio, el NVH, que es un material cerámico que se usa para la Potsdamer-Platz. Aquí lo ven. Esta ventana en un departamento que tiene 360 por 210 y es corrediza y solo se abre una ventilación. Entonces se logran estos louvers de aluminio, materiales pues de primera calidad que nos dejan resolver técnicamente para hacer edificios que con su atemporalidad vivan y envejezcan muy bien con el tiempo. Este es el lobby y este es el departamento que hacemos el PH de uno de los socios, y pues es un departamento de 700 metros cuadrados en el cual pues logramos meter hasta en esta terraza de 100 metros cuadrados un árbol con espejo de agua, espacios muy ambiciosos, un solo material que es este wooden gray, que lo usamos en distintos formatos, en deck, en el exterior, flotado, y en la parte pública y en las cartelas para vestibular, con un mobiliario muy, muy sencillo y minimalista, pero al mismo tiempo el mobiliario da color, ¿no? Edificios que pues hemos hecho muchos en la Ciudad de México, lotes en Polanco, en La Condesa, que necesitas primero resolver el que entren los autos para que pueda funcionar el negocio y el programa. Entonces, esta gran cortina que baja el coche con un elevautos y hace esta pieza artística también, conviviendo con la arquitectura, y en un patio inglés metemos el cuarto nivel y pues es un éxito comercial porque pues logramos sacar 4 departamentos de muy buen nivel, y otra vez, ¿no? Tratando de dejar la estructura y hacer plafones que nos permitan siempre los metros cúbicos, las alturas, los grandes ventanales, la limpieza estructural. Esta es una de las últimas casas en Bosques de las Lomas. En Ciudad de México tenemos siempre el problema de la seguridad, pero pues levantar bardas como en San Ángel, en Coyoacán, pues a veces no es muy propio, entonces hacemos estas jardineras que van a tupir y van a ser como de muro verde y mucho más amigables, ¿no? Volúmenes, toda forrada en travertino, esta vez porque pues, el constructor, el concreto no lo sabía hacer, entonces buscamos alternativas, estacionamiento para 10 autos, un programa muy ambicioso que tiene hasta cancha de fútbol para que los niños jueguen en el sótano, que es un salón de fiestas. Aquí les va a pasar un video, no tiene audio.
estas cajas de madera que queremos que sean parte de los volúmenes encajados en las estructuras y que creen también esta calidez que da la madera entre el concreto y los pisos y muros pétreos, con proporciones áureas y buscando siempre el mejor asoleamiento, la luz natural. Aquí es para que los niños, la familia, cuando no tienen fiesta, llueve 6, 7 meses al año y querían tener espacios techados de fuego. Donde ven las cartelas son los baños que dan mucha privacidad y bueno, una arquitectura atemporal que queremos que dentro de años siga siendo vigente y se vea nueva. Después hacemos esta torre dentro del proyecto de Vidalta. Es una torre que ya salen 6 departamentos por planta y tiene un cubo que lo vaciamos y es más ligera, una torre tecnológicamente más avanzada que nos permite lograr 6 departamentos y es muy espectacular porque, bueno, la misma estructura te permite ser ligero y tener un lobby en el cual metimos 90 árboles adentro y convives con estas columnas forradas de espejos y árboles que se reflejan, pero todo el entrepiso es de vidrio y estás en contacto con el parque constantemente. O sea, se funde el interior con el exterior, que es otra premisa de nuestra arquitectura. Y aquí se puede apreciar el proyecto, que es muy ambicioso y el cual pues tiene muchos proyectos dentro del proyecto. De las pocas cañadas que quedaban ya todavía en Ciudad de México y que bueno, quisimos conservar y hacer las áreas comunes. Se puede hacer trekking, se pueden ver animales y pájaros. Una calidad de vida que quiere ser a nivel de la gran hotelería con concierge, con gimnasios, spa, cines. Ahora sí que un gueto dentro de la ciudad es lo que hemos tenido que hacer para tener calidad de vida en la Ciudad de México y pues gozar de un poco de tranquilidad. Esta es la casa club, en donde está el spa. Una alberca interior. Y la salud por medio del agua. Es un concepto desde los romanos, pero que en nuestra vida caótica y estresante de la ciudad, pues es un
gran logro. Hay restaurantes también en el conjunto residencial, una alberca exterior en infinito. O en una calidad de diseño, de materiales, combinada también con arte, con amenidades, con la inclusión de todos los residentes, desde niños, jóvenes, ancianos, para que pues tengan todas las amenidades al pie de su casa. Y uno pensaría que con mucho dinero es más fácil hacer arquitectura, y la experiencia es que todo lo contrario. Puedes ayudar, que se salió. Y como les comentaba, cerramos el video, ¿no? Y bueno, lo más apasionante es que, como vieron, un gran proyecto ambicioso, de mucho capital, de mucha inversión, de alto nivel, pasamos a hacer las casas de 190 metros cuadrados en Mérida, en un terreno de 250 metros cuadrados, que tiene 10 metros de ancho el terreno por 50 y hacemos una casa. El programa pues es muy sencillo: 3 suites, 1, 2 y 3, con una zona pública y un jardín que ya existía, que es selva, en el centro histórico de Mérida. Una fachada muy abstracta, con unas proporciones en donde hay un patio y está esta ceiba, y por eso se llama Casa Ceiba. Y pues regresamos a una arquitectura un poco vernácula, una arquitectura de cemento pulido. No quisimos usar el chocum porque no era sustentable. El chocum se obtiene
quitándole la corteza a un árbol y hirviendo eso para obtener el pigmento. Y entonces logramos hacerlo con concreto, con aplanados lisos de concreto, maderas de la región, esta piedra que la llaman arqueológica, que es una crema maya, esa pieza de arte que es mía, un homenaje a la luz, en hoja de plata, en hoja de oro, muy contextual a la arquitectura y a la ceiba. Como ven, una arquitectura que para mí pues es deliciosa porque vuelves a los orígenes de que con poco se hace la arquitectura, esta frase de menos es más, un solo material podríamos resumir, en donde hay este tapete con textura de la misma pasta del piso, espacios generosos por el calor, y vuelves otra vez a los orígenes de que para hacer buena arquitectura no se necesita grandes presupuestos. Aprendes que en Mérida hay que negar el norte, hay que privilegiar el norte, hay que negar el sur. Por eso este faldón volado que nos permite ver la palmera cocotera que estaba ya ahí, pero no nos deja entrar en el ventanal de doble altura. Les digo, un jardín que si lo ven ahora, pues ya se comió la casa, porque aquí hay osos hormigueros todavía en el centro de Puebla, tlacuaches, cualquier animal que ustedes puedan pensar que hay en una selva, tarántulas, y entonces el cielo es lo que privilegia este muro de tecorral que lo dejamos como elemento que le da vuelta al último volumen, y aprovechamos de no hacer solo una arquitectura nueva, sino de respetar lo que ya habíamos, lo que ya teníamos en el lugar. Aprendemos a que hay que hacer ventilaciones cruzadas, que hay que cerrarnos porque la luz de Mérida es muy fuerte, y ahorita estos muros que ustedes ven ya están llenos de esa enredadera y pues es una selva. Después esta otra casa que todavía con un poquito más de cariño, porque imagínense un terreno de 250 metros, de 4 metros de ancho, que a veces se estrecha 380, 360 por 55. Entonces hay que hacer una casa, y hay que hacer una casa que tenga una calidad espacial. Imagínense, esta es la fachada, quisimos abrir la puerta, en realidad es una puerta muy de Mérida, que aquí ya la ven, con una ventilación, y llegamos a la primera crujía que había que respetar por el INAH, y en vez de hacer la cochera, hacemos un espacio lúdico, en donde llueve, abrimos estos dos luces cenitales, y ponemos arena y una hamaca para que sea un lugar de descanso, de sombra y de contemplación. Un espacio único en donde la cocina y el comedor se funden, un espacio de doble altura, una piscina de 10 metros jerarquizando lo largo del patio con una pequeña playa, y una caja volando que nos permite hacer una terraza abajo con su ventilador para tener otro espacio más, poder pasar por debajo y tener 2 habitaciones más. 3 habitaciones. La que está volando, la de abajo con chutes, que otra vez veo toda la profundidad de los 55 metros de fondo del terreno, y tengo mi privacidad a través de un shooter. Y subo hacia 2. Y quiero terminar la parte arquitectónica con un proyecto que tenemos aquí en Mérida, que también es muy querido para nosotros, que ha sido un poco sufrido por temas de la pandemia y temas de las crisis que hemos tenido que sortear, pero que pues la verdad los invito a conocer, a ver, está aquí muy cerca, y que lo hacemos en colaboración de una firma inglesa
que conocimos cuando trabajamos con Norman Foster y que UH London, y les voy a poner un video para que lo conozcan. Este es al inicio, no quise traer fotos del edificio ya construido, sino quise lanzar este video como un sueño que es como nace la arquitectura. Puebla was an incredible journey for me. I spent the whole time with my face to the window of the car, looking out, seeing all these amazing mountains that pretty much encircle the city and encircle the sun. My name is Ricardo Mateo. I'm the director and co-founder of a firm of architects called UHA London. We first started to collaborate with Delano Monjarrat almost 10 years ago now, back when I was a director with Norman Foster. Siempre enriquecerte con una firma que cree los mismos valores que tú, que está comprometido con la arquitectura y hacer buena arquitectura, pues se ha creado realmente una sinergia y una unión que nos fortalece a ambos. A la hora de diseñar Sandro, nosotros pensamos es esta persona que se despierta, abre las ventanas, tiene esa vista tamizada de luz, valle, puede bajar a la zona alberca, puede bajar al gimnasio, empieza a ver cómo empieza a clarear el día. Sandro is a really interesting project for us. We love mixed-use projects like this with several different components: retail, residential, office, hotel, pretty much everything you want development to create its own special place. Trabajamos con los máximos estándares de tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que usamos los equipos de cómputo más avanzados, los programas más avanzados, para prácticamente poder construir el proyecto desde que lo pensamos en tercera dimensión. How do we capture some of that feeling, some of those materials, some of those forms in a Somos los pioneros que vamos a dar la pauta. the end of the day, feel better living and working in environmentally sensitive and environmentally careful building. It's a very privileged location with incredible views. I hope that we have done it proud in our design together with Delano Monjarrat, and we look forward to completing the project very soon. Pues bien, como vieron, hay proyectos de todas escalas y Juan Pablo hablaba de estándares de tecnología y de programas avanzados de arquitectura y todo esto son herramientas que la tecnología nos ofrece para trabajar. Pero yo soy como la parte humanista de la oficina. Yo creo que no por estas herramientas somos mejores arquitectos que en el pasado, ¿no? Estamos creando mejor arquitectura que los griegos o los romanos, o que nuestros padres del modernismo nos han dejado como gran enseñanza, ¿no?
Y creo que lo importante, y ustedes para motivarlos a que la arquitectura la vean como una forma de vida. O sea, la verdad es que es una profesión, es un arte, es una bella arte que te exige todo. Te exige vivir de ella pensando, comiendo. Les puedo decir que nuestros viajes, todo está volcado hacia la arquitectura, y la arquitectura en muchas ocasiones se presenta como ingrata porque pues es una ola que sube y baja en el quehacer de un arquitecto. Hay momentos de proyectar, hay momentos de supervisar, hay momentos de esperas y de momentos políticos y una serie de cuestiones que son gajes del oficio con los que tienes que vivir. Pero en realidad es muy generosa porque te acompaña siempre y te enseña que el ser humano es lo más importante, que diseñamos para él, que a veces nos tenemos que detener y la velocidad y la optimización no es lo más importante, que tenemos un gran compromiso con quien va a vivir la arquitectura y también con esta historia y con este testimonio que deja la arquitectura como arte en la civilización. Nosotros podemos ver que la arquitectura es la que narra la historia porque los edificios ahí se quedan y podemos ver cómo vivían nuestros antepasados y podemos ver cómo hemos en muchos sentidos evolucionado y ahora estamos también regresando a entender que tenemos que respetar este planeta y que nuestra arquitectura tiene que ser amigable, tiene que ser una suma dentro de esta creación que seguimos nosotros siendo parte y que tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucha atención y con mucho compromiso. Y que ustedes nunca pierdan la motivación de que la arquitectura los va a hacer ser y los va a hacer vivir experiencias maravillosas, porque cuando visitamos una ciudad como hoy yo visité con María Fernanda y Juan Pablo Puebla, pues está llena de buena arquitectura y te nutre y te deja una grata experiencia y te da grandes emociones. Y bueno, paralelamente en este proceso creativo en los cuales, como les dije, hay momentos del proyecto, hay momentos que no son tan creativos. Yo tengo esta obra que llamo Homenaje a la Luz, que son placas metálicas, y ahora tengo acuarelas y les voy a mostrar un poco de mi trabajo, que en realidad lo que quieren es buscar la luz. Y la reflexión viene de que la materia no se crea ni se destruye. O sea, nuestra esencia, nuestro cuerpo, la arquitectura, en realidad nunca se va a destruir. Entonces yo pienso que en alguna forma todo se convierte en luz. Nosotros nos convertimos en luz y por eso esta inquietud. Esta es una placa metálica que es un ensamble de tiras de 3 centímetros con hoja de oro y hoja de plata. Y para mí, pues cada parte de esta placa, que algún día fue una unidad, al separarlo comenzó a tener sus propias experiencias y empezó a ser única y irrepetible, ¿no? Por ahí hay una negrita, como ven, ¿no? El metal no quiso oxidarse y lo golpeé y los llené de cemento y los barrí y después algunas las hice brillar con oro y bueno, es arte conceptual. Yo en el tema de la luz
encuentro la proporción también dentro de los espacios y encuentro que, que esta manifestación complementa el espacio arquitectónico y nos hace también a los arquitectos que tenemos no nada más una capacidad plástica para concebir espacios, sino que también tenemos una filosofía de vida que nos explica y nos motiva también para tener este hilo conductor que yo lo llamo la poesía, que se encuentra en todas las artes, ¿no? Se encuentra en la materia, se encuentra en la sensibilidad humana. Esta obra que, bueno, mi generación nace analógica, o sea, nosotros estudiamos arquitectura sin internet, sin computadoras, y les quiero decir que no pierdan esta capacidad de imaginar y de soñar. Cuando tengan que diseñar un proyecto, no vayan a ver similares y se empapen de lo que ha hecho otro arquitecto. Claro que sí, estúdienlo, pero créanme que cada obra tiene sus problemas intrínsecos y en ustedes está la respuesta, no en copiar. Claro que nada nace de la nada, ¿no? Y por ejemplo, esta obra es muy emblemática para mí porque pues me recuerda a Matías Geritz, a Luis Barragán, a todos estos personajes que hicieron el México moderno y que en algún momento fueron los exponentes y los que dieron un poco la identidad al arte mexicano. Y pues evolucionamos y vemos la pintura también como la música que escuchamos ahora, ¿no? Y que yo comparo a un Vivaldi y a un Johann Sebastian Bach y a un Beethoven con Pink Floyd, con Radiohead, con músicos que tienen la misma calidad y van escalando unos conceptos humanistas y unas presencias existenciales que los llevan a vivir el arte en una forma distinta, abstracta, posiblemente ahora viendo más hacia el interior y siendo más conscientes de una interioridad que antes no era palpable y visible con la abstracción. Son acuarelas que en nuestros tiempos tenemos muchísima incertidumbre, nuestros tiempos son caóticos y al mismo tiempo inciertos, y es algo que es global, ¿no? Que estamos viviendo y que nos tocó ahora con la pandemia, ¿no? Con un pequeño, un pequeño ser, un pequeño virus puede ponernos a reflexionar que pues somos hasta cierto punto una parte de nuestro ser animales muy frágiles, ¿no? Entonces, en estas pinceladas, en estas líneas, quiero encontrar la presencia de la existencia, ¿no? La presencia de la existencia que yo la llamo un homenaje a la luz, porque regreso a pensar que somos luz. No nada más vamos a ser cenizas, que vamos a terminar siendo otra vez tierra, sino que esta luz que cada uno tenemos en nuestra mirada, en nuestro ser, va a trascender magníficamente en otro despertar. Nuevamente se atoró. La tecnología que siempre nos deja también tirados, ¿no? Y que a veces hay que saber leer planos, leer mapas
porque tienes que llegar a tu destino, ¿no? Y si se te acaba la pila, ustedes, millennial, también aprendan a leer y que la lectura también sea la parte narrativa que tenga su vida, porque la parte digital, como en esta ocasión, nos deja a veces apagados, también a veces nos deja sin ideas y desaparecen las cosas adentro de estos aparatos magníficos y tenemos también que tener una narrativa de lo que pensamos, no solo recibir información, sino crear conceptos, ¿no? Y yo que la verdad no pensaba traer un bagaje cultural, creo que lo que traemos todos es un poder ancestral, muchas veces de información que no conocemos y que está en nuestro subconsciente. O sea, dicen que todos venimos de una misma célula y yo estoy también convencido que en las bellas artes, como lo demostró Luis Barragán, Rufino Tamayo y muchos artistas mexicanos, está en ser muy locales, muy regionales, porque eso es lo que verdaderamente es mundial, internacional. Entonces, aquí yo veo formas orientales, ¿no? Esta obra es en papel y está rayada con cepillo de alambre. El gesto de una pincelada, de un brochazo, ¿no? Cómo puede dejar ver la luz, los planos, la esencia, y en una abstracción darnos cuenta también de lo frágil que es la vida, la existencia, pero también lo trascendente que es podernos expresar, ¿no? Que es poder lograr esta gran pregunta a la que nos invitaron. Me invitó Juan Pablo, el Colegio de Arquitectos, ¿no? ¿Cómo diablos le hice? La verdad es que la respuesta no la tengo. La respuesta fue la inquietud de querer ser, de querer lograr y trabajar con plenitud para ser útil a la sociedad, para ser feliz, para crear algo que tuviera una motivación, ¿no? Que tuviera una forma de comunicar y de compartir y de poder, de alguna manera, contribuir. Esta es una pieza con la que voy a terminar, es otro homenaje a la luz, este es más escultórico. Son cristales ultra white, no tienen pigmento, con la sucesión Fibonacci. Y bueno, hice un videíto casero para terminar, de cómo la luz, que es blanca, cuando la difractas, crea todos los colores. Y me hago esta pregunta, ¿no? La verdad es que el infinito no sabemos qué es. Lo único que conocemos infinito son los números, ¿no? Y yo también entiendo la luz como infinita porque pues se difracta en una infinidad de colores y en una infinidad de esencias que son incontenibles. A ver qué les parece lo que hace esta pieza.
Bueno, bueno, con esto termino y quería ver, Juan Pablo, si hay todavía tiempo de hacer alguna, ¿tiene alguien alguna pregunta? Y y con mucho gusto se las voy a contestar antes de hacer los agradecimientos. ¿Qué tal? Primero me gustaría compartirnos todas las explicaciones de sus proyectos. Todas, la verdad es muy interesante todo. Durante tu exposición mencionaste una frase que se me hizo un tanto retadora, es el de para tener el que no convivir dinero se hace buena arquitectura, que es fácil. Entonces, si pudieras compartir un poquito más, ¿en qué sentido estabas diciendo eso? Digo, vimos de todas las horas, unas que impactan obviamente a nivel de recurso económico, me gustaría que pudiera explicar un poco acerca de esa fase que tú visto de impacto. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Emanuel. Emanuel. Pues mira, la verdad es que como arquitecto, yo digo que la materia prima es el espacio, ¿no? Y a nosotros, la verdad, no nos importa en esa fase de diseño de qué está compuesto el espacio. De hecho, ustedes lo saben, trabajamos con maquetas, trabajamos con papel. Claro que la tectónica del espacio es muy importante porque, pues, el sentido más grande que tenemos en nuestro cuerpo es la piel, es y esos vellitos que tenemos, eso que se nos pone la piel de gallina, es la percepción que tenemos de las sensaciones, de las proporciones, de lo que nos emociona. Y en la arquitectura la vida es muy continuamente, ¿no? Y no son precisamente los materiales o si en Arabia Saudita las columnas están forradas de oro y las llaves de los baños y los WC son de oro. Pues eso la verdad es marginal. Nosotros, como decía el maestro Barragán, buscamos el acto humano perfecto, que es esta conjunción de la calidad espacial con nuestras actividades, ¿no? Y entonces, algo que tenemos siempre como premisa en la oficina es, si nosotros, aunque hagamos una casa de interés social, que por la ley es menor de 58 metros cuadrados, y muchas veces yo les diría, pues los invito a vivir en 58 metros cuadrados con 2 hijos, pero si tiene una calidad espacial y si tiene orden el espacio, la primera pregunta que nos hacemos Juan Pablo y yo es, ¿vivirías ahí? Y cuando dices sí, es porque el proyecto está bien. Y la verdad es que lo ves en la arquitectura japonesa, ¿no? Como en pequeños espacios, por sus problemas que tienen territoriales y todo, viven en espacios deliciosos, volcados a la estética, muy funcionales y de gran calidad, ¿no? Entonces es la calidad del espacio, no la calidad del material. Y claro, como dice el papá de mi socio, es siempre mejor ser rico que pobre, ¿no? Pero hay que también entender la riqueza como una riqueza no nada más económica, sino una riqueza de calidad de vida, una riqueza de la realización de lo que nosotros aprendimos que es el acto humano. Y eso es lo bonito de la arquitectura, que nosotros estamos comprometidos con una arquitectura hacia el hombre, hacia
este cuerpo y este espíritu que lo conforman y que cuando hace clic y cuando convive el interior y el exterior, por mínimo que sea, logramos esta integración total. De nada, Manuel. Leo. Fue invitado y cómo lo llevaron a tener un conocimiento de la Mira, la verdad es que yo me siento profundamente orgulloso de ser mexicano, aunque ahora sí que por azares de la vida acabé estudiando en Roma arquitectura porque me enamoré de la que hoy es mi esposa y a los 18 años me fui a estudiar allá. Imagínense que llega el joven de 18 años y ve todo lo que es la cultura, la cuna de la cultura occidental. Sin embargo, no me dejo de sentir orgulloso de ser mexicano y no dejo de palpar la gran estética que hay en Luis Barragán en la arquitectura, pero Rufino Tamayo en la pintura y Octavio Paz en la literatura y Armando Salas Portugal y Manuel Álvarez Bravo en la fotografía y bueno, muchos artistas como Frida y como los muralistas y todos los grandes estetas como Matías Geritz y como muchos artistas. Yo soy del 69, habían hecho CU y era un país con gran contenido arquitectónico y artístico, ¿no? Entonces, estas raíces que nos da Luis Barragán es lo que mencioné anteriormente, ¿no? Es muy auténtico porque es muy regional, hace inspiración en las haciendas, en los pueblos españoles y en los espacios, en los patios que vio en sus viajes en Marruecos, en España, las torres que vio en San Gimignano, cuando hace las torres de satélite con Matías Geritz, y toda esta carga es muy auténtica porque los espacios que tienen aquí en Puebla de las haciendas, pues son fenomenales, ¿no? Tienen una calidad espacial y eso es lo que somos. Pero Luis Barragán y otros contemporáneos de él logran darle una identidad a México ya como mexicanidad. O sea, no somos indígenas, ni somos españoles, ni vamos a seguir haciendo pirámides, ni vamos a seguir haciendo haciendas, ¿no? Entonces, conjuntamos estas raíces que nos dan mucha riqueza y después contemporáneamente a Luis Barragán existe una escuela de arquitectura muy fuerte como Max Seto, como Artigas, como el Pelón de la Mora, como Francisco Serrano y muchos arquitectos de la época que son verdaderamente muchos, Pani, y que los invito también a estudiar un poco de la historia de la arquitectura, ¿no? Porque eso nos va a dar también la capacidad de entender quiénes somos, ¿no? Y por qué valemos, y por qué internacionalmente México está muy reconocido en la arquitectura y en las artes, porque verdaderamente es en la jerarquía de valores de cualquier civilización la más alta, ¿no? Y desgraciadamente la hemos un poco descuidado pensando en que la economía
y la riqueza monetaria y económica es mayor, pero en realidad todas las culturas se miden por sus artistas, por sus raíces, por su bagaje, como yo también desde hace mucho tiempo soy postor de que la etnogastronomía sea la octava bella arte y ya la declaren bella arte, porque lo mismo que hace alguien que hace vino, que hace mezcal o tequila o cocina, son las mismas actitudes compositivas y las mismas búsquedas de crear sensaciones a través de su arte hacia los sentidos, ¿no? Pues creo que nos vendría muy bien el sentido del gusto, del olfato, el sentido del apreciar todo lo que por medio de los sentidos percibimos como seres humanos. Entonces, mi respuesta es que México tiene que estar orgulloso de sus arquitectos, o sea, Ricardo Legorreta es un gran embajador de México, de la mexicanidad, como lo fue Luis Barragán, y como tenemos que ser nosotros orgullosamente mexicanos. Bueno, antes que nada, preguntamos por abrir un poco de también que dividirlo con toda la comunidad de estudiantes, profesores invitados de esta área. Y mi pregunta va a centrar más en querer entender la justificación de por qué la arquitectura tiene que estar centrada en el humano, una cultura humana, y no ser como un sistema de ordenamiento sistémico que tanto la vegetación, los animales y otro tipo de especies puedan coexistir en un espacio. O de plano, digamos, necesitamos tener un hermetismo y estar centrados en entender que pues al final la casa tiene su naturaleza, aunque un poco sin lo protegido. Eso vamos a entender por qué verlo más centrado en el humano y no tanto centrado a comprender que podemos coexistir todos en un espacio. Naturaleza, vegetación, especies, animales. Me encanta tu pregunta porque la verdad es muy profunda y enriquecedora. La verdad es que pues el Homo sapiens en un momento dado, por sus atributos de inteligencia, yo la llamo racional, porque tenemos que aceptar que los animales son inteligentes, las plantas también, los árboles son inteligentísimos. Nada más hay que pensar que nosotros estamos luchando en vivir 100 años y más, cuando una tortuga vive 400, ¿no? Cuando un árbol vive hasta 2000 años. Entonces, pues seguramente este instinto de sobrevivencia, pues la verdad no vamos muy bien, ¿no? O sea, solo vivimos 100 años y si llegas bien completito, te la sigues gozando, pero la verdad es que nuestra calidad de vida se merma muchas veces porque precisamente no somos armónicos con nuestra alimentación, con el aire que respiramos, con cómo ocupamos nuestra energía, ¿no? Cuando hay otros animales que son una muestra de esto. Y creo que somos un animal racional dentro de la creación que no evolucionó con la naturaleza y entonces empezamos a crear espacios interiores. Lo mencionaste tú con las cavernas, después los etruscos inventaron el arco y el ladrillo y pues no podíamos hacer traves más grande que la piedra más grande y entonces los griegos hicieron muchas columnas para que las piedras se sostenieran una contra otra porque no se pueden hacer grandes traves, ¿no? Ya con la tecnología en el gótico pudimos hacer arcos de 2 puntos que salvaran claros más grandes. Y bueno, esa ha sido nuestra competencia como arquitectos, ¿no? Desafiar siempre las leyes de la gravedad y lograr espacios muchísimo más ricos desde el punto de vista espacial. Y pues
ya lo logramos y vamos a decir, sin embargo, la arquitectura está muy anclada a todo lo que es la cultura, ¿no? Dice Jean Prouvé, un arquitecto francés, filósofo, que si hubiéramos seguido, si la aeronáutica hubiera seguido la tradición que seguimos los arquitectos, los aviones nunca hubieran volado, ¿no? O sea, seguimos haciendo nuestra arquitectura de ladrillos y recubriéndola con azulejos y la tradición, y la verdad no ha tenido una evolución, aunque nos alardemos de mucha tecnología, congruente con los conocimientos que tenemos, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos una idiosincrasia y tenemos una tradición y una forma de ver la vida que nos limita conceptualmente, no tecnológicamente. Y eso que acabas de mencionar, de incluir la naturaleza y a los animales, ¿no? Y hacer coexistir todo dentro de nuestra arquitectura, ahora sí que te invito a que ese pensamiento lo lleves a cabo, porque creo que acabas de crear un concepto que al menos yo no he visto y que creo que es el paso siguiente, ¿no? Y que esa imaginación te lleve a esa riqueza que es poder imaginar toda esta riqueza, toda esta conjunción de biodiversidad y de comunión con los demás elementos, ¿no? Y si lo vemos, la arquitectura se trata de enriquecer nuestra vida, ¿no? Y yo la dirijo al ser humano porque finalmente construimos arquitectura para los hombres, ¿no? O sea, para su bienestar, para su gozo, para su desarrollo, para su integración y para reunir esta comunidad, ¿no? Como en este recinto que pues, nos permite a todos estar confortablemente. Muchas gracias. A ti. Sí. Dice, ¿cómo describiría la arquitectura en una palabra? Vida. Gracias. ¿Qué te inspira a conceptualizar tus obras y qué valores retomas? Pues conceptualizar las obras es una tarea muy compleja dentro de la arquitectura porque nosotros nos basamos en un programa del cliente, en un sueño de un cliente, en una necesidad por la cual nos dan un encargo y todo esto sumado y en comunión con nuestros conceptos, con el valor que tenemos de lo que es la arquitectura. Y el nombre de composición arquitectónica es el que a mí se me hace más adecuado porque somos un poco como los compositores de música, ¿no? Tenemos una orquesta a nuestra disposición, ¿no? Como ellos tienen, me parece que son 52 elementos y no precisamente somos los mejores violinistas y los mejores percusionistas, pero sabemos qué queremos de ellos, ¿no? Entonces el arquitecto es un gran director de orquesta que une todas estas maestranzas, todos estos oficios y los conoce y sabe sabe sacar lo mejor de cada uno de las disciplinas que componen la arquitectura. Muchas gracias.
Dice, arquitecto, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la conferencia, muy completa, muy útil para mí. Tengo 18 años y una de las preguntas que más me suenan en la cabeza es, ¿cuál es la manera de destacar en la arquitectura desde esta edad? Pues soñar. Cuando nos invitaron, Juan Pablo, con esta pregunta de cómo diablos, ¿no? Es porque, pues la verdad, soñamos y tratamos de trabajar para que este sueño fuera realidad. La verdad es que no hay un punto de llegada. Yo la verdad recuerdo que mi ideal cuando tenía 18 años era darle una casa a todos los mexicanos, ¿no? Y después me empecé a dar cuenta que era solo una necesidad mía, que posiblemente, como la pregunta anterior, no todo el mundo iba a querer una casa y no todo el mundo iba a querer vivir con los parámetros que yo había imaginado y que quería ser pues el mejor arquitecto del mundo, ¿no? Y también eso se fue dimensionando porque te vas dando cuenta que no es una competencia con los demás, es una competencia contigo mismo y depende mucho de tu desarrollo, en dónde naciste y con qué aptitudes naciste y cómo te vas a ir desarrollando. Y yo, pues, a un joven de 18 años, le diría eso, ¿no? No dejes de soñar, no dejes de perseguir tu sueño. Es una profesión muy compleja, es una bella arte que te dobla, que te hace llorar, como dice Tadoando, es un sufrimiento que hasta que no acabas una obra no dejas de palpitar y no dejas de sufrir. Y cuando te pones delante del papel blanco y empiezas a trazar las líneas y empiezas a entender cómo tiene que ser el edificio y todo lo complejo que es, pues te das cuenta que ser un gran arquitecto es verdaderamente una gran misión. Y bueno, voy a aprovechar a citar algunos de los libros que a mí me formaron y que ojalá los puedan leer. Y el primero que leí fue Arquitectura para los Pobres de Hassan Fathy, un arquitecto de 1900, del 800, egipcio, que hizo con la tierra del desierto, y estiércol y paja, hizo ciudades completas y es una arquitectura completamente espacial y completamente monumental. Y aprendí de él que somos geografía, que el clima y todo lo que encontramos en el entorno es lo que hace que nosotros hagamos una arquitectura para el lugar y para el hombre que lo habita. Y él hizo mezquitas, mercados, pórticos, hizo una arquitectura de un solo material, estéticamente es bellísima. Y otro libro que es muy común que en la Facultad de Arquitectura lean es El arquitecto descalzo. Nunca hay que olvidar que nos debemos a nuestros maestros, a nuestro maestro de obras, a nuestro maestro carpintero, plomero, electricista, y que todos, ¿no?, hacen posible que todo lo que sale de nuestra cabeza que genere el equipo, ellos lo hacen posible y tenemos que ser muy agradecidos, con gran gratitud, reconocerlos, premiarlos y nos debemos a ellos, ¿no? Entonces, El arquitecto descalzo es un libro que te lleva de la mano porque en realidad únicamente somos un instrumento de la arquitectura para poderla concebir y construir. Otro libro ya más sobre el modernismo es Hacia una arquitectura de Le Corbusier, que es uno de los padres de la arquitectura moderna de la posguerra,
que pues en realidad él conceptualiza lo que es el concreto armado, que es hoy todavía muy vigente, y hace una arquitectura funcionalista. Escribe otro libro que se llama La casa máquina, y entonces entender también el modernismo y el funcionalismo y cómo teníamos que reconstruir las ciudades después de la Segunda Guerra Mundial para que la gente tuviera vivienda y para que pudieran construir. Claro, el concreto armado se verifica un monstruo en toda Europa porque se hacen barbaridades, pero después también da pie a una arquitectura brutalista que la podemos ver en muchas de sus obras, la Tourette, la Ronchamp, el complejo de Marsella, y estúdienla porque verdaderamente ahí está el modernismo y ahí está la formación que como arquitectos los va a llevar de la mano para entender al hombre contemporáneo, al que sobre todo la arquitectura debe de ser un servicio. Muchas gracias, Rafa. Oscar Vera dice, muchas felicidades. Hablas mucho de la humildad, pareciendo que se busca esta lucha por la serenidad de Luis Barragán, que Luis Barragán lideraba, como el dique contra el oleaje de la deshumanización y la vulgaridad. En este sentido, ¿qué recomendación le darías a los arquitectos de hoy para seguir contribuyendo a esa tarea y desfragmentar el estereotipo del ego con el que muchas veces cargamos? Yo creo que el ego es la bestia más grande que tenemos los arquitectos y tenemos que todos los días trabajarla y combatirla porque nos endiosa. Y desde la universidad, un poco cuando diseñamos, nos sentimos semidioses, ¿no? Porque en realidad, la verdad es que no creamos nada. Vuelvo a esa palabra mágica que es composición. Y la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, también tenemos que ser muy humildes delante de la materia, porque la materia tiene sus límites y tiene sus límites científicos, tecnológicos, y el arte las tiene que contener. Entonces, creo que entre más humilde eres, mejor artista. Y creo que entre más humilde eres, mejor ser humano. Y no es fácil hablar de humildad cuando eres artista y cuando eres arquitecto porque pues te posee la creatividad y te poseen las emociones, pero vas aprendiendo a lidiar con este monstruo y vas aprendiendo, y me encanta tu pregunta porque esta deshumanización es es muy devastante porque nada más estamos viendo la vida como una optimización y la vida como una productividad. Les voy a recomendar un libro de un filósofo contemporáneo norcoreano que se llama Bui-Jun Chang, y uno de sus libros más emblemáticos es La sociedad del cansancio. Lo hay en audiolibro y habla precisamente de esto, ¿no? De que el hombre no se detiene, no tiene capacidad de contemplar, de reflexionar. Últimamente he acabado de escribir un libro que se llama Contemplación y tenemos que empezar a reflexionar que en la contemplación, que en el no hacer nada, ¿no? Que ahora lo llamamos tiempo libre, tiempo del entretenimiento, él insiste que el verdadero gozo y la verdadera creatividad está en no hacer nada. Y no hacer nada hoy nos apena y nos angustia y estamos pensando que estamos perdiendo el tiempo. Y la verdad es un gozo poder estar como están los pajaritos o como están los árboles, ¿no? Dejándose acariciar por el viento, disfrutando del no hacer nada. Son dos libros
muy importantes con los cuales me nutro. Es un hombre de 65 años, norcoreano, que ha vivido en la sociedad berlinés en Alemania y que todos estos fenómenos humanos los están analizando con una profundidad muy contundente de lo que está pasando en nuestra sociedad. Y yo creo que yo tengo mucha fe y mucha esperanza en esta nueva generación que casi despectivamente la nombramos millennial, porque ustedes verdaderamente están siendo cada día más conscientes de romper las estructuras, de ser auténticos, de cuestionarse todo y de volver a repensar, ¿no?, lo que los hombres analógicos del 900 dictamos como una verdad, ¿no? Y creo que ahora les toca a ustedes la batuta, nos tienen que enseñar y es un gran compromiso porque pues nos estamos acabando nuestro planeta y no solo, ¿no? Nos estamos enfermando de mucho progreso y de mucho PIB que ojalá no se midiera en el Producto Interno Bruto y en el crecimiento, sino que se midiera en sonrisas y en felicidad de la gente, que es yo creo que ahora de lo que más carecemos. Y que México es rico, nos reímos de todo y la comida nos hace reír muchísimo. Entonces, creo que somos un país que tenemos mucha alegría y tenemos mucha vida y tenemos que lograr reconstruir nuestro precioso país con toda la riqueza que tenemos humana y de la naturaleza, del gran territorio, del gran ecosistema y de la gran riqueza de biodiversidad que nos da nuestra tierra, ¿no? Que ya los aburrí ya. No, muchas gracias. Tengo justamente otra pregunta de Carmen Rodríguez. Dice, ¿cuál ha sido el viaje de arquitectura del que más has aprendido y cuál te falta por hacer? No, la verdad es que viajar nos los inculcó el arquitecto Francisco Serrano, gran viajador de arquitectura, y la verdad es que es una pasión y es una recomendación que siempre él hace, porque solo viajando te puedes dar ese lujo de no solo disfrutar y ver lo que están haciendo los demás, sino empezar a construir lo que tú eres. En los viajes se hace mucho esta introspección en lo que estamos haciendo, enriquece, te hace entender por qué cada elemento arquitectónico tiene sus detalles. Como decía Mies van der Rohe, Dios está en los detalles, y vas aprendiendo el lenguaje de la arquitectura y vas aprendiendo en apreciar más tu propio país, tu propia casa, tu propio entorno, y te enriquecen muchísimo estos viajes, aunado a todo lo que es la gastronomía, cómo viven, observar a las gentes, adueñarte del espacio público, el contexto, el emplazamiento de los edificios, la tectónica. Y vuelvo a decir que somos geografía. O sea, nosotros somos como somos porque tenemos el sol, porque tenemos la época de la lluvia, porque en nuestro Valle de México tenemos unas temperaturas maravillosas. Cuando vamos a Europa y tenemos que pensar en fachadas de doble acristalamiento y que toda la arquitectura casi se hace doble porque tiene que tener un aislamiento térmico. La verdad es que nosotros nos podemos dar el lujo de hacer la ventana como queramos, ¿no? Porque no tenemos ese problema de las
temperaturas extremas. Y ahora que hemos vivido la experiencia de Mérida, podrías vivir sin cristales, podrías vivir solo con mosquiteros, ¿no? Y la arquitectura todavía se hace más vernácula. Y todavía poner la atención de dónde dejas entrar la luz y cómo haces viajar el aire dentro del espacio y cómo te aíslas del sol y cómo evitas el sol a través de la vegetación para que también el sentido de la vista no te ciegue, ¿no? Entonces, observando tu entorno y observando la naturaleza y en dónde construyes, es cuando empiezas a hacer arquitectura, cuando empiezas a pensar arquitectura. Hay una última pregunta. ¿Y cómo atreverte a hacer arquitectura de valor a pesar de la complejidad del cliente y del dinero? Ahorita que me hiciste esta pregunta, me vino a la mente una anécdota en una obra en Berlín que comenzó Richard Serra y Peter Eismann. Y son las estelas que están en la plaza atrás de la puerta de Brandenburgo. Son unos paralelepípedos de concreto de 400 kilos por centímetro cuadrado, o sea, súper sólidos. Y el escultor, después de 10 años, claudicó a su obra. O sea, dijo, esto ya no se va a hacer. Pero los arquitectos tenemos una perseverancia que es férrea. Ahí se quedó Peter Eismann y después creo que de 15 años logró que se hiciera la obra gracias a Helmut Kohl, el canciller en aquellos entonces. Entonces, hacer buena arquitectura es un requisito, es un deber. Y ser arquitecto es muy complejo porque tienes a un cliente, tienes una cartera, tienes una economía, tienes momentos políticos, tienes leyes de desarrollo urbano, leyes de reglamento de construcción, normativas, ¿no? Requerimientos del cliente, tienes leyes de la física, de la estática, y está llena de leyes la arquitectura. O sea, en realidad no puedes hacer arquitectura si no tienes noción, ¿no? De las leyes de la física, de las proporciones, que es para mí las proporciones y la escala, son el verdadero reflejo estético de la proporción áurea, y hablo de la proporción áurea porque es un estudio que va con nuestras dimensiones, ¿no? Las cosas no son así, o sea, la poltrona, la butaca del auditorio no es así porque a alguien se le ocurrió, es porque así nos sentamos, es nuestra postura, tiene brazos para apoyarlo, o sea, viene todo de una reflexión de cómo nos comportamos y cuáles son nuestra cultura al cumplir el acto humano, ¿no? Nuestro comportamiento. Entonces, el arquitecto es todo esto y es más, es también en su soledad el que tiene que dialogar con todas estas premisas, con todos estos conceptos, y tiene que entregar una idea y después la tiene también que vender, ¿no? Y después la tiene que construir. Entonces, si no eres temerario, la verdad no seas arquitecto porque esto no es de un reto, es de muchos retos. Claro que cuando uno entra en un espacio que pensó y que logró y que gracias a muchas personas en las disciplinas, en la interdisciplinaridad que tiene la arquitectura, te das cuenta que fuiste un buen director, un buen compositor.
Entonces, eso es, yo creo que la virtud que tiene que también tener el arquitecto de perseverancia, de que se puede hacer la arquitectura entendiendo y reuniendo todos estos elementos. Y una cosa muy importante que también aprendí de mi socio, de Pablo y de su papá, el cliente es muy importante, ¿no? Porque después es cierto que nos acaba odiando y nosotros también a él, pero finalmente es como todas las relaciones humanas, ¿no? Las tienes que construir, las tienes que cuidar y les tienes que sacar el mejor valor. Y eso es parte de ser arquitecto, ¿no? Ser resiliente a los tragos amargos y imprimirle mucho entusiasmo y mucha alegría y mucha positividad a nuestro trabajo que es diario y que en un despacho nunca se termina de trabajar, ¿no? Siempre hay algo que reflexionar, algo que componer, algo que poner en su lugar. Pues muchas gracias, Rafa. No terminamos las preguntas. Muchas gracias. Procedemos a cerrar. Bueno, yo quiero agradecer al Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, que nos abrió las puertas de su casa, que contribuyó a que esta conferencia fuera presencial, porque yo le decía a Juan Pablo que pues está muy bien el Zoom, pero tenemos que volver a ver la personalidad y a relacionarnos viéndonos muchas veces cara a cara. Y me decía, es que bueno, el quórum no va a ser muy grande. Le digo, bueno, con que sean dos que verdaderamente, o Dijo uno. uno, dijo. Dije uno. No, pero después la analogía no fue buena, entonces mejor digo dos, ¿no? Se reúnan en el auditorio, pues ya va a valer la pena, ¿no? Y bueno, también la tecnología que permitió que nos acompañaran a las personas por medio del Zoom. Les agradezco mucho el tiempo que se tomaron, espero que sea útil. Agradecerle la gran hospitalidad y amistad a Juan Pablo, a Fer, que nos han hecho sentir como en casa, ¿sí? Al Colegio de Arquitectos, a Claudia Ponce, a Fernanda Ramos y al Colegio de Arquitectos de México, a su presidente, mi amigo Juan Pablo. Muchas gracias y espero que les haya sido útil.